REMX, Radio Ecléctica, en México. Cápsulas del tiempo, desapariciones forzadas. ¿Qué significa vivir en una sociedad humana y desaparecer? Prácticamente, desde que se conformaron los estados nacionales como organizaciones políticas que tenían el uso legítimo de la violencia, es decir, el control y la administración de las policías y los ejércitos, ha existido este flagelo, que hoy es un delito muy grave: la desaparición forzada de personas. No es un fenómeno nuevo, pero se está recrudeciendo ahora, y se ha recrudecido en tiempos de guerra. Un caso notable del siglo XX fue precisamente el régimen nazi en Alemania. Se ha documentado un programa sistemático de desaparición de opositores políticos al régimen nazi. Más recientemente, en América Latina, los regímenes autoritarios y las dictaduras militares se han caracterizado precisamente por este fenómeno de desaparición de personas, fenómeno típico de las dictaduras militares. Es anulación de derechos y garantías y libertades. También es un instrumento de represión política en contra de opositores. La desaparición forzada funciona como un castigo ejemplar, porque además infunde miedo amplio a la sociedad. La desaparición de uno es la desaparición de todos. Cualquiera puede desaparecer en cualquier momento. Ese es uno de los grandes efectos psicológicos, emocionales incluso, de las desapariciones forzadas. Realmente no es un caso tan extremo como la muerte, que da certidumbre. La desaparición forzada da incertidumbre. Es un verdadero caso límite. De hecho, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha tratado este tema y lo ha definido como: todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley. La desaparición forzada es atroz porque saca a los individuos de manera violenta del Estado de Derecho. A una persona le puede ocurrir lo que sea, sin defensa alguna. Por eso es un caso extremo y hoy en día es un flagelo mundial. Se supone que las autoridades estaban para defendernos y ahora tenemos que estar al tanto de frentes tanto criminales como de la autoridad misma. En diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención para la Protección de todas las personas víctimas de desaparición forzada. Y en ese documento de 2006 se define la desaparición forzada como un ultraje a la dignidad humana. Por lo menos los países firmantes de esta convención están de acuerdo en que se trata de un verdadero crimen de lesa humanidad, la desaparición forzada. Es muy grave. Sobre este muy reciente caso de la desaparición de un muchacho muy joven llamado Marco Antonio, aquí en la Ciudad de México, las personas en Twitter puede verse que están comentando que no creen absolutamente nada de las versiones oficiales que se están dando para explicar la desaparición, pero que aún no se esclarece el paradero del muchacho, que fue visto por última vez cuando era arrestado, aparentemente con bastante violencia innecesaria. También comentan sobre la descomposición policíaca. No hay forma de que los policías hayan hecho caso a la solicitud de un ciudadano cualquiera para liberar a otro que tienen preso. Nosotros mismos vimos en la Colonia del Valle cómo tomaban presos a unos muchachos que estaban en el parque, quizás sospechosos, pero era demasiado el despliegue policíaco y aquí uno se pregunta si realmente se está canalizando correctamente la fuerza policíaca, siendo que en ese mismo momento que están haciéndolo se está cometiendo un robo a casa habitación o algo todavía peor, a lo mejor ataque a una persona. No está clara realmente la administración de esta justicia. ¿Por qué se van con los peces pequeños? La sospecha tan grande que nosotros tenemos sobre la impunidad, que no exista realmente ninguna forma de establecer el orden social, nos desespera. Tampoco existe rendición de cuentas. No existe aparentemente ningún orgullo de pertenecer a la comunidad y por eso delinquir es tan fácil. La mafia ha transformado a todo, la familia, la iglesia, la amistad e incluso
la fe. Y no es que yo esté en contra de la mafia, sino que la mafia está en contra de mí. Y este es un ejemplo de 1985, donde el alcalde de apellido Orlando en Palermo, reconocida ciudad por el alto grado de mafia italiana, captura muy bien cómo nos sentimos. Hay mucho desorden. Por eso la indignación de tantas personas está señalando algo muy claro. Está en juego el Estado de Derecho. Hay una verdadera disputa entre la sociedad civil y el gobierno. Si ocurren casos de impunidad como el de los 43 maestros normalistas de Ayotzinapa, la sociedad civil vive en un estado, el gobierno vive en otro estado. Es una autocracia. Está en juego algo que nos afecta a todos. Y queda muy claro con la intuición que hay en las redes. Cuando la gente dice, puede ser mi hijo, puedo ser yo, parece ser una persona como nosotros, ¿no? La gente normal, cualquiera de nosotros. Las desapariciones forzadas afectan a la sociedad amplia porque es terror infundido, es miedo amplio. La gente tiene miedo. Si fuéramos nosotros, nuestra familia estaría con 5 días de zozobra y esperando a saber de nosotros. Va a haber impunidad, va a haber ineficiencia, va a haber ocultamiento cuando se trate de nosotros o de cualquiera de nosotros. En la historia de América Latina, desde que los países se independizaron de la corona española, ha habido muchos casos de desaparición forzada en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Brasil, en Guatemala, en El Salvador, en México. Es la historia de estos pueblos latinoamericanos. Un problema muy viejo y además muy común entre nosotros. Y es muy importante que la sociedad civil lea la ley en materia de desaparición y cualquier otra ley a fin de cuentas para utilizar la jerga y poder establecer derechos, defenderlos, pero en primer lugar poderlos nombrar y concebir qué significa tener el derecho a una cosa. Llamar las cosas por su nombre es un avance y la sociedad civil tiene que informarse, saber la diferencia entre secuestro y desaparición forzada, por ejemplo. La desaparición forzada está aplicada a agentes del gobierno y servidores públicos que en nombre de su autoridad o usando su autoridad desaparecen a una persona. Cuando es, digamos, un particular, pues es secuestro. Nada de legalidad. Qué miedo, ¿no? La ley se promulgó a finales del año 2017 y entró en vigor apenas el 16 de enero del 2018. Es muy interesante porque si la ley no se puede aplicar de manera retroactiva, entonces el caso de los 43 de Ayotzinapa no podrá sujetarse a esta ley. Fue muy conveniente. De esta manera, a partir de ahora, hay un marco jurídico que antes no existía para tratar este caso. Se firman acuerdos, se dicen cosas, pero no se cumple. ¿Quién lleva la cultura de nuestro Estado de Derecho? ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí? ¿De qué manera hemos participado? Aquí el que gana siempre es el que trae las armas. No podemos hablar con los muertos, no podemos hablar con los desaparecidos, cuerpos del delito que llevan evidencia y por eso seguramente son desaparecidos. Para que no haya un cadáver que pueda estudiarse de forma forense, lo mejor es que desaparezcan, arrasar con la prueba. No existe ninguna forma de comprobar absolutamente nada. Los cuerpos se han extraviado. Ni siquiera podría procederse a ningún tipo de juicio, ni a tomar ningún tipo de acción legal. Se queda la duda sembrada y la duda confunde, desinforma, todo el mundo está en la especulación y no se llega a nada. Es una manifestación de muchísimo poder. Lo define la ONU como un ultraje. Eres eliminado del sistema de forma violenta y oscura. El país está militarizado como todo el mundo. La industria bélica está creciendo. Muy trivialmente, pero ¿en qué se podrían usar las armas que se están produciendo y vendiendo? Pues en la población civil mayoritariamente. Y en las guerras cuando se provocan. Es el caso del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le gusta jugar a la guerra y las provocaciones. Y si se define como una atrocidad, un ultraje y en algunos casos también como crímenes de lesa humanidad, es justamente por el grado de impunidad con el que se puede cometer. Por eso, salvando las distancias, en el caso de las mujeres, el feminicidio es el ejemplo de la mayor atrocidad que se puede cometer en contra de una mujer actualmente. Así se define el delito de feminicidio, con toda la impunidad. Porque un hombre que está seguro de que si lo comete, no le va a pasar nada.
Y en el caso de la desaparición forzada, creo que es lo mismo en otro nivel, ¿no? Es una ley federal en materia de desaparición forzada que recientemente promulgó el actual presidente Enrique Peña a finales del año 2017. E incluso hubo familiares de desaparecidos. Fueron a Los Pinos, hubo una manifestación afuera, pero también hubo invitados dentro. ¿Qué onda, no? Ese delito ni siquiera debería existir, puesto que el caso de los 43 prácticamente hizo pedazos la administración del actual presidente de la República. Todos merecemos vivir, no existe la pena de muerte por ningún delito, por más grave que sea. Cualquiera que sea la verdad, debe haber una rendición de cuentas que gane nuestra confianza de vuelta. Así es. Pero bueno. Esta fue la cápsula del tiempo, enero del 2018, para el futuro. Ya nos vamos. Sí. No, muy bien. Somos REMX Radio Ecléctica México. Adiós. Nos vemos.